Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que quiero hablar de un asunto que, bueno, por lo que he estado mirando despierta excesiva curiosidad y debate. Y es, ¿cuál es la edad óptima para introducir un cachorro en tu vida? Mi motivación a la hora de realizar este vídeo es porque, bueno, a raíz de varias preguntas que recibo por mail, trato de responder a esa pregunta viendo lo que existe por ahí en internet, ¿no? Y, y me doy cuenta que efectivamente hay un gran debate sobre esta fecha de cuándo es el momento ideal para que tu cachorro entre en tu vida, ¿no? Me refiero porque hay mucha gente, por ejemplo, hay números mágicos, ahora explico lo que es un número mágico, que dice que lo mejor son 6, otros que dicen lo mejor son 8 semanas, otros que dicen que lo mejor son 3 meses. Y para mí todo eso son números mágicos. Un número mágico es aquello que aparece ahí y se le atribuyen propiedades mágicas, ¿no? En otras ciencias se tienen que evitar a toda costa, no se puede, no es justificable dar por ciertos números mágicos. O sea, si se usa un número, tiene que ser bajo una justificación fuerte, ¿vale? Así que vamos a hablar de estos números mágicos y vamos a hablar un poco de los rangos en los que tiene sentido pensar que es un buen momento para que ese cachorro se introduzca en tu vida. Antes de comenzar con la parte práctica, hablaré, para los curiosos, del experimento de Harry Harlow con sus monas, con las monas Rhesus, ¿vale? Creo que os va a gustar y, por supuesto, os animo a buscar más información sobre el experimento de Harry Harlow. Para pasar a hablar de Harry Harlow, antes hay que hablar de John Bowlby, que es el padre de una cosa que se llama la teoría del apego, fue llamada teoría del apego, ¿vale? Y está motivada por la gran cantidad de niños que habían orfanatos tras la Segunda Guerra Mundial. Bowlby, que era de Reino Unido, inspira los trabajos que después trata de probar en el laboratorio, esta vez con monas, ¿vale? Con monos Rhesus, el psicólogo Larry Harlow, una década más tarde, de la teoría del apego de Bowlby, que prueba o trata de probar en el laboratorio Harry Harlow con sus monas Rhesus. Bueno, pues básicamente trata de ver cuál es la influencia del contacto físico con la madre, la privación materna, cuáles son las consecuencias que tiene la privación materna. De forma que separa a los bebés de monas de su madre horas después de haber nacido, ¿vale? Una vez hace esto, coloca... Bueno, antes de seguir con esto, obviamente el experimento es bastante cruel y a día de hoy es absolutamente impensable porque las reglas del juego a nivel ético han cambiado bastante y no se aprobaría, ¿vale? No se aprobaría porque se considera que no cumplen con unas normas mínimas de bienestar animal, ¿vale? Pues lo digo para que, o sea, que sepáis que esto a día de hoy no se puede realizar. Harlow, una vez que separa a los bebés, coloca a esos bebés en jaulas y los cría separados de sus madres, y coloca una madre de hojalata que administra, esa madre de hojalata lleva un biberón y administra leche. Al otro lado, ¿vale? Cerca de esa madre de hojalata, coloca una madre de felpa que pasa a ser la figura que da afecto, ¿vale? No es afecto, porque efectivamente no da afecto, sigue siendo un artificio, ¿vale? Recubierto de felpa. Observa que, en primer lugar, hace varias observaciones. Una es que los monos pasan más tiempo, los bebés monos pasan más tiempo con la madre de felpa, aunque no sea la administradora de la comida, que es la de hojalata, la que administra la leche y la que tiene el biberón. Y por otro lado, otra de las pruebas que hace es qué ocurre cuando a esos bebés se les asusta. Y efectivamente recurren a la mona de felpa, la que proporciona o que es la fuente artificial de contacto físico. Hago mucho así porque evidentemente una mona de felpa no es una fuente muy parecida a lo que haría su madre, ¿vale? Además, otra de las cosas que trata de comprobar es cuáles son los efectos que tiene esa separación temprana, esa privación materna, la privación materna en esos bebés monos cuando vuelven ellos a tratar de reproducirse. Hay muchas críticas al experimento, se pueden hacer muchísimas, pero evidentemente esas monas que han sido privadas de contacto con la madre, muchas no son capaces de reproducirse
necesitan, obviamente, inseminaciones artificiales y además, una vez que nace ese bebé, hay incluso mutilaciones de los bebés, o sea, no son, vamos a decir, capaces de hacer de madre, ¿vale? Entre otras cosas, pues una de las cosas que influye es la privación materna, pero ya digo que se pueden hacer muchas críticas al experimento y eso tiene que ver con una cuestión de bienestar animal que está por encima, mucho más, es algo bastante más amplio que la privación materna. Una de las fuentes de información que he encontrado realizando estas búsquedas sobre diferentes datos que tratan de esclarecer qué variables hay que tener en cuenta para seleccionar ese momento concreto para pasar, o sea, para que un cachorro se introduzca en tu vida, es una tesis doctoral realizada en la Universidad Autónoma de Barcelona que habla de respuestas comportamentales y fisiológicas en el perro y el gato. Aunque existan dos especies, hay mucha información sobre perros y por supuesto hay también datos sobre otras especies, como por ejemplo habla también bastante de estudios de manipulaciones tempranas en ratas. Y espero que os guste porque la verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente encontrarme con esta información. Me parece de grandísima utilidad. Una vez hecha la introducción a este tema, que veo que genera tanto debate en redes y en foros, etcétera, creo que hay que centrarse en elementos que sean más fácilmente observables por una familia que, digamos, no conoce casi seguro de primera mano cuáles son las condiciones en las que están esos perros, ¿vale? Ese cachorro y en el que está decidiendo incorporar un cachorro a su vida y es muy probable que la familia no tenga un contacto directo con la madre y con la camada. Para hacer un resumen de condiciones en las que te tienes que fijar, son condiciones higiénicas, que incluyen temperatura, o sea, condiciones de ambiente, ¿vale? Todo lo que sea desinfección, temperatura, etcétera, cómo es el aspecto donde están, ¿vale? Evidentemente de las tiendas ya ni me pongo a hablar porque, bueno, de hecho una de las cosas que hace esta tesis es recomienda fuertemente que los cachorros durante ese periodo crítico de socialización no permanezcan en tiendas, ¿vale? Hay muchos motivos, ¿vale? Y por otro lado hay que conocer también la experiencia y los conocimientos que tiene el cuidador de esa madre y esos cachorros, ¿vale? Porque eso va a determinar de forma muy probable si interesa que esa salida sea alargada, es decir, de seguir dejando a ese cachorro más tiempo en manos de esa persona, porque es una persona con conocimientos y experiencia y es un profesional del área, o tratar de acelerar el proceso de la llegada, ¿vale? Otro de los factores que tienes que tener en cuenta es qué conocimientos y experiencia tienes tú, ¿vale? Porque no es lo mismo que alguien con muchísima experiencia en la educación de un cachorro, que ha educado 20 cachorros a lo largo de su vida, vaya por un perro y, digamos, vaya a buscar un cachorro a un determinado sitio, ya puede ser una protectora, un criador, me da igual el origen. No tiene nada que ver que vaya alguien con mucha experiencia y muchos conocimientos, que sabe lo que tiene que hacer una vez que separa a ese cachorro de la camada, ¿vale? Tanto de la madre como de los hermanos, que alguien que no tiene gran experiencia en el cuidado de un cachorro, en la educación de un cachorro. Por tanto, para acabar, no voy a dar un número mágico, voy a dar un rango mágico, ¿vale? El rango mágico me parece bastante menos arriesgado. Tiene sentido pensar en que las 8 semanas, esas 8 semanas, parece que cada vez hay más datos que apuntan hacia que se quedan cortas, que no es suficiente con que pase 8 semanas, ¿vale? Cada vez hay más datos que apuntan hacia las 11 semanas, ¿vale? De que pase la 8ª, la 9ª y la 10ª semana completas con su camada. Y por el rango de encima, pues te vas a encontrar con muchas variables, como ya he explicado anteriormente, que van a influir en cuál es el momento óptimo, ¿vale? Pero tampoco tiene sentido que lo alargues hasta llegar a un punto donde el perro se quede, tu cachorro se quede solo en un entorno que quizás esté empobrecido. O sea, tiene sentido que ese cachorro empiece a vivir en el entorno en el que va a vivir de adulto, ¿vale? Porque no tiene mucho sentido que se quede sin los hermanos, que se quede sin la madre,
y además existen unas condiciones que no aportan el suficiente enriquecimiento que debe tener un cachorro en esa etapa. Vale, una vez que ha quedado claro que no hay números mágicos, lo que yo te aconsejo hacer es hacer preguntas que sean fácilmente medibles. 1. Pregunta por el plan de vacunación, porque eso sí que te va a influir. Si, por ejemplo, el plan de vacunación se inicia muy tarde y te llevas al cachorro, estoy juntando variables, que te llevas al cachorro con, ponte, 8 semanas, sí que vas a tener un cachorro con un bajo nivel de protección a nivel de plan de vacunación durante mucho tiempo, en el que vas a tener que poner muchas medidas de prevención, ¿vale? Para que no acabe pues con una enfermedad infectocontagiosa que además en esa edad pueden ser peligrosas, muy peligrosas, ¿vale? Por tanto, una de las preguntas que deberías hacer es ¿cuál es el plan de vacunación que tiene actualmente, o cuál es el plan de vacunación que se está siguiendo o que se va a seguir en un futuro con esos cachorros? Y otra de las cosas que es fácilmente observable es qué información recibo durante el periodo en el que ese cachorro, desde que ese cachorro nace, o incluso previamente, hasta que ese cachorro llega a tus manos, ¿vale? Es aplicable a cualquier, repito, o sea, cualquier entorno. O sea, puede ser una gestación que no ha sido buscada y que está en una casa de acogida, o puede ser un criador profesional, o da igual. De cualquier modo, es importante conocer qué información vas a recibir de manera constante. De manera constante, vamos a ver, qué información de seguimiento vas a tener. Porque eso es lo que te da la información que previamente he dicho de cuáles son las condiciones higiénicas, cuál es la experiencia, cuál es el conocimiento del cuidador de esos cachorros. Por tanto, eso sí que es, vamos a decir, información mucho más valiosa que empezar a pensar en buscar un número mágico que resuelva o prevenga todos los problemas futuros de comportamiento de tu perro, que ya digo que no va a ser así. El manejo, siempre digo que el manejo es la herramienta más poderosa, es la más poderosa, y te vas a tener que encargar tú de ese manejo, ¿vale? Pero en lugar de buscar números mágicos, lo ideal es realizar una serie de preguntas que vayan orientadas a obtener información que sea fácilmente interpretable y que no dependa mucho de este tipo de cosas que te encuentras, ¿no? Tienes que llevarte a tu cachorro con 6 semanas, tienes que llevarte a tu cachorro con 8 semanas, o tienes que llevarte a tu cachorro con 3 meses, ¿no? Al final, todo eso a mí me parecen números mágicos, ¿vale? Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Creo que me ha quedado un poco más largo de lo que yo pensaba al principio, y nos vemos en el siguiente. Chao.